Rabino Yosef Ojayón. Época Aharonim, conocido cabalista y dayán de los Beidín de Itzar y Sinit en Marruecos. Durante el día trabajaba como comerciante y en todo su tiempo libre estudiaba Torá. El rabino Yosef Ojayón está enterrado en el antiguo cementerio de Sefat. El rabino Yosef Ojayón nació en Marruecos, de su padre, el rabino Mordejai. Su concentración mientras estudiaba en Torá era tan intensa que varias veces le robaron objetos costosos de su casa mientras permanecía inmerso en sus estudios. Tenía muchos estudiantes que se reunían en su casa para estudiar Torá. El rabino Yosef Ojayón era un mujer y a menudo arriesgaba su vida viajando a aldeas lejanas en los desiertos marroquíes para circuncidar a los bebés judíos recién nacidos sin recibir pago por sus servicios. El rabino Yosef Ojayón tenía mucho conocimiento de la Cábala. A pesar de su experiencia en la Cábala práctica, no la utilizó para beneficio personal, sino solo en situaciones para ayudar a personas que habían sido robadas injustamente. Hay historias en las que temporalmente le dio a la gente poderes invisibles para retener objetos robados. El rabino Yosef Aham fue el autor de Ahabat Rogel, un comentario sobre el Midrashim del Hazal e Imre Yosef. La fundación Od Yosef Shi fue creada por el rabino Jacob Cohen en memoria de su abuelo, el rabino Yosef Ojayón. Esta fundación publicó varios libros, incluida una versión completa del Humash. El rabino Yosef Ojayón estaba casado con Sara. Él predijo su muerte y anotó la fecha exacta en una hoja de papel, mucho antes de que ocurriera. El rabino Yaish Cohen y el rabino David Subisa eran sus yernos. El rabino Yosef Ojayón fue enterrado originalmente en Snit, Marruecos. Debido al éxodo de los judíos de la zona, el terreno donde estaba enterrado el rabino Yosef Ojayón cayó en ruinas y estuvo en peligro de ser destruido. Sus descendientes, liderados por la fundación Od Yosef Hai, recibieron una norma alágica que les permitía mover el kever. En 2002, el rabino Yosef Ojayón fue enterrado nuevamente en Eretz Israel, al final del antiguo cementerio de Sefat, cerca del kever del rabino Pinjas Ben Yair. El Yortzai del rabino Ben Mordejai Ojayón está en Kaf Tef Ab, 29 de Ab, en Erev Rosh Chodesh Elul.